Hola, buenos días. Hoy voy a hablar un poquito en cuanto a lo que pienso, para mí, mi prioridad o estar bien conmigo misma. ¿De qué depende? Bueno, digamos que yo priorizo mi cuidado, sobre todo interior. El cómo yo puedo asimilar o asimilo mis situaciones, mis vivencias y pasadas o presentes. El cómo soy y sin dejar de lado lo externo, como podréis ver, digamos que no soy, digamos, la típica de lo que se ve en una gran mayoría de vídeos, ¿no? Muchos, digamos, que logran captar el público, la atención, pues simplemente por el físico. Otros por el físico y por lo que aportan. Otros en un menor número por lo que ofrecen a la gente que ve, ¿no? Y pueda estar interesados por ello. Todos sabemos que la primera impresión, además de lo que vemos cuando tomamos contacto de forma visual, es lo que en la gran mayoría de personas nos capta la atención, ¿no? Y podemos hacer juicio o no de esa primera impresión, ¿no? O del físico de esa persona, ni qué decir tiene que este punto de visión nos puede estar diciendo mucho, pero hay que tener mucho cuidado con ello, porque en una gran mayoría de casos está equivocado, puede estar equivocado, eso que nos parece del otro, ¿no? Yo antepongo a mi bienestar interno sobre todo, porque tiene para mí muchísima importancia para vivir bien con una misma. El atenderlo nos da pie a conocernos mejor nosotros mismos. Y lo que podamos observar exteriormente hay que tenerlo en cuenta, pero también sin dejar de lado los momentos, las etapas de las personas que nadie lo sabe, nada más que la propia persona que vive su vida, ¿no? Con todas sus circunstancias, vivencias, experiencias, ¿no? Entonces, digamos que yo cuando observo, siempre tengo en cuenta todos los factores posibles, o todas las circunstancias, o las posibilidades. No se puede comparar a una persona físicamente, emocionalmente, experiencia, que tenga una edad de 15, 18 años con una persona que tenga 40, 50, 60 años. ¿Por qué? Porque cada año tiene lo suyo, hasta en lo físico. Conforme van pasando los años, que una gran parte de las personas podemos ir
cumpliendo años, otros por desgracia o porque lo tienen ya prescrito no, escrito en su destino, por llamarlo de alguna manera, pueden irse antes de este plano, de esta dimensión, de esta existencia, ¿no? Pero la gran mayor parte, pues vamos cumpliendo años, con todas sus consecuencias. Y en base a las experiencias y vivencias que hayamos tenido, pues así se va a dejar notar, no solamente interiormente, sino exteriormente. Por eso yo, cuando me miro al espejo, porque hace ya un tiempo que me miro, estuve muchos años que ni siquiera tenía tiempo para mirarme al espejo, porque era un hacer continuo por, digamos, la etapa que viví, todas mis obligaciones que tenía como madre, como mujer, como ayudar a los que yo creía que necesitaban ayuda y yo me podía sentir también mejor, ¿no? Ayudando. Todo ello me ha reportado una experiencia y todo ello me ha marcado, lógicamente. Ahora estoy en esa etapa de transmutación, de superación y de sanación profunda. Llevo ya bastantes años en esta. Pero digamos que unos años atrás, el hecho de haber mantenido una relación nueva después de muchísimo tiempo, pues no me fue positivo. Y digamos que se hizo un parón, un retroceso en todo el proceso que había logrado, en todos los sentidos de mi vida. Por eso es tan importante tener mucho discernimiento, tener buena elección y saber elegir en nuestra vida, hasta las relaciones. Porque en este proceso, y que ahora estoy en otro de sanación, porque tenía una etapa de muchos años y otra etapa de no tantos, pero lo suficientes para que ese retroceso hiciera mella en mí en muchos sentidos. Con lo cual he tenido que aunar más tiempo, más dedicación, más aprendizaje para poder recuperarme. Y estoy en ello todavía. Por eso también, digamos que puedo compartir y puedo ayudar, porque sé de estos procesos, de muchas vivencias que he tenido y desgraciadamente yo diría que hay más del lado negativo que positivo, pero subsanando ese lado no positivo en positivo por la experiencia, el aprendizaje que he tenido y que estoy teniendo. Porque hay que tener cuidado con las relaciones que mantenemos de corto, muy corto, incluso visual o largo. Bueno, porque así como sea esa relación, desde el campo energético, ya sea por la persona con la cual contactamos o ya sea también por la experiencia o experiencias con ella, o ellos o ellas, ¿vale? Eso, al ser energía, todo lo es, emociones, las vivencias, los actos, los pensamientos, se plasman en nosotros. No nos damos cuenta, somos inconscientes. Por eso
bueno, pues digamos, somos empáticos, vemos el lado del otro, los que lo somos, y no nos paramos a pensar en su momento de la conveniencia de estar ahí para con el otro o con el otro, atenderlo, ayudarlo. Simplemente, pues eso, nos abrimos a conocer a las personas, a ayudarlas o ayudarlas sin tener en cuenta lo dicho. Y si no son positivas este tipo de, o sea, las relaciones que mantengamos, es complicado, sí que es verdad, mucho. Porque nosotros no podemos saber si una persona en un momento dado viene con una intención malévola o ingrata, o no lo conocemos o no la conocemos. Y bueno, ser positivo al 100%, energía positiva al 100%, es como muy complejo, complicado. Pero sí que hay que tener en cuenta que las relaciones sean, digamos, lo más positivas posibles. Y que el hecho de tener contacto con una persona, del tipo que sea, diálogo, amistad, incluso visión, ya os digo, familiar, pareja, etcétera, trabajo, pues nos va a aportar exactamente lo que en el vínculo se dé y lo que el otro nos aporte en todos los sentidos, sobre todo energético, porque es algo que no se ve, pero se da. ¿Qué pasa cuando una persona en un momento dado se está comportando mal con nosotros o incluso está pensando mal de nosotros o está teniendo un comportamiento o acción hacia nosotros no positivo o no positiva? Pues esa acción simple, pensar, tener un sentimiento que a veces es incontrolable, por la gran mayoría, tiene una carga energética. Y esa carga energética, si no es positiva, directamente se plasma a nosotros. Que no somos conscientes, no nos damos cuenta. Imaginaros si una relación de este tipo se mantiene durante mucho tiempo y con contactos más íntimos, más personales, ¿no? Que damos confianza y nos abrimos al otro, pero sin embargo el otro, pues cuando a lo mejor le estás compartiendo, ¿no?, tus pensamientos, tus circunstancias, pues en vez de estar pensando positivamente, con emociones positivas, pues están pues cargándose de lo contrario, pues directamente va a nosotros. Y eso mismo nos va a afectar, porque va directamente a nuestra esencia, que es el alma. Y ahí queda ya un sello, un rastro, por decirlo de alguna manera, que si no somos conscientes, no lo limpiamos, no lo depuramos, no lo sanamos, no lo transformamos. Y eso es muy complejo, y más en este mundo, en esta existencia en la Tierra, que aquí hemos venido a aprender y a convivir y a saber y a ver, no lo que existe en nosotros, por mucho que se diga por ahí. Yo no lo veo así. Cada uno está en su aprendizaje, en su vivencia y en su proceso evolutivo. Yo, digamos que el hecho de accionar y de ser de una determinada manera, pensaba en un principio que todo el mundo era igual. Y el tiempo
y el proceso de vivir y la experiencia me ha determinado que no. Entonces, a mí se me han presentado muchas experiencias o algunas para ver lo que yo no tengo y no conozco y la reacción y la consecuencia. Y por ello, esto me ha ido determinando todas las experiencias, el poder ver energéticamente, el poder ver los efectos en mí y la obligación, entre comillas, de ponerme manos a la obra, de mejorar mi ser, de sanar, de equilibrar y de transmutar todo lo que se ha ejercido hacia mí y que hay que seguir haciéndolo. Y es por ello que le doy más importancia al cuidado interior, porque sé lo que conlleva y sé lo que ocurre si no lo hacemos. Porque es muy complejo estar en una energía 100% positiva. Esto sería en el cielo, en el paraíso, en una dimensión totalmente purificada, sin rastro de lo no positivo, porque ya no se da, no se halla. Es otra esencia, otra dimensión, otro proceso evolutivo. Pero aquí eso no ocurre, aunque podamos estar por momentos en dicha dimensión o en dicho plano. Pero aquí estamos para algo, ya sea para aprender, ya sea para ayudar en el proceso de Gaia, del planeta, para el proceso de la humanidad, para ayudar precisamente a los que quieran ser ayudados dentro de esa conciencia, de la gran conciencia y de la propia, del darse cuenta, del saber qué se quiere y trabajar por ello en el grado positivo. Porque no todo el mundo es, negativo, no. Hay muchísimas más personas y seres positivos que contrarios. Solo que son inconscientes de lo que ocurre, de lo que pasa cuando, se vive, se tiene una experiencia aquí. Pueden sentir, pueden tener diversos malestares, dolencias, pero no saben por qué y de qué. ¿Y por qué me siento ahora, después de haber venido de tomar un café o de haber charlado con una persona determinada? Bueno, pues eso, el cuerpo, nuestro ser, nos va emitiendo mensajes para que los tengamos en cuenta. Entonces, mi apariencia física actual no es otra que lo vivido ante mi experiencia aquí en la Tierra. Son señales de lo padecido, de lo superado. Bella a mi edad, porque yo no me puedo comparar cuando tenía 18, 25, 30, 35, 40 años o con otro de estas edades. No, o con otra. Porque cada edad tiene su etapa y cada edad tiene el acúmulo de las experiencias, de la experiencia o de las experiencias que hayamos tenido. Y debemos de ser agradecidos de estar aquí y de haber evolucionado lo mejor que hayamos podido
por ese esfuerzo mantenido para ser mejor como persona y como ser, y mantener nuestra esencia lo mejor posible, porque eso nos va a reportar un mayor bienestar, un mayor saber, una mayor protección hacia nosotros mismos y hacia el entorno y hacia los demás, por el hecho de conocer, saber y saber actuar. ¿Qué hacer? Entonces, sí que en algunos momentos puedo intentar de ponerme una crema de color, o incluso en algún evento un poquito especial, arreglarme un poquito más con una crema de color, un poquito de colorete, como hacía anteriormente, y un poco de color en los labios. Que era simplemente con eso yo me podía ver un poco mejor, pero el hecho de maquillarme, para mí, personalmente, no me agradaba, no me gustaba, distorsionaba mi verdadera esencia. Yo me he visto siempre mucho mejor sin maquillar que maquillada, por eso lo he hecho muy poquitas veces, muy poquitas veces. Pero eso depende de cada uno. El sentirse bien con uno mismo, exteriormente e interiormente, tiene mucho que ver, para que luego, cuando nos miramos al espejo, aún nuestros padecimientos en el momento o padecidos, podamos sentir que somos especiales y que somos amados, sobre todo por nuestro Dios, el universo, los seres angélicos y por las personas que realmente nos aman, que a lo largo del tiempo vamos a ir conociéndolas, porque a veces incluso estamos equivocados en eso. Pensar que nos aman cuando la realidad es totalmente lo contrario, que se va dejando ver con los actos, con las vivencias, con las palabras, con las emociones que percibimos, con una simple mirada, con un simple tono de voz. Se puede percibir lo que siente esa persona, que a veces cuando somos jóvenes, somos inmaduros, no tenemos casi experiencias aquí en esta existencia, no las tenemos en cuenta, no nos damos cuenta. Y no digamos cuando estamos viviendo situaciones no sanas y no buenas, que ahí esa misma situación nos abruma y como no sabemos trabajarla, no sabemos transmutarla en muchos casos, se mantiene ahí, no dejándonos ver la realidad, porque esa misma situación que no es positiva nos obstruye, nos densifica a nivel energético, pero no positivamente. Con lo cual somos inconscientes y no podemos ver en muchísimos casos. Hasta que hay algo o hasta que ya llegamos a un extremo que nos hace reaccionar y decir, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos tolerando esto? Y ahí es cuando nuestro ser interno a nivel muy profundo resurge queriendo superar todo eso, salir de ahí, y tomamos decisiones. La primera es eso, ¿qué hacemos para salir de ahí y cómo lo hacemos? Intentando no ser negativos, dañar la conciencia, no, porque entonces se va a agravar todo, empezando por nosotros mismos. Entonces hay que ser desde nuestro ser, desde el amor más profundo que nos tenemos y que tenemos a los demás, pero que no debemos de tolerar que nos perjudiquen, que nos falten al respeto, que no nos valoren, no. Porque eso es malestar, es daño, que no lo percibimos, no lo vemos en su momento, en muchos casos, hasta que ocurre lo que acabo de decir. A partir de ahí
Lo primero es decidir. Y lo segundo es cómo me sano, cómo me supero, y no es cuestión de un día, de un mes, ni de años. Probablemente, dependiendo del tiempo, dependa de mucho tiempo diariamente o casi diariamente de acogerse a técnicas para lograrlo. Aprendidas por nosotros mismos o por ayuda de otros. Pero ello nos va a llevar a una mayor superación, un mayor reconocimiento por nosotros mismos, un estar no me sale ahora la palabra, amarnos más, todavía más, o aprender a hacerlo, porque quizás, como es mi caso, yo no sabía lo que era amarme a mí misma. Por más de un factor que ahora, a mi edad, que ya estoy en el 6, he aprendido algo y sigo aprendiendo. Ello es el proceso evolutivo de mi propia evolución, de mi propio saber estar en equilibrio y aprender a hacerlo, el de reconocer y reconocerme en todos los sentidos, el libre albedrío y saber qué hacer y con quién, que la soledad para nada es mala, porque nadie está solo totalmente. Estamos en ese universo lleno de dimensiones, que podemos contactar con la fuente divina de luz, la fuente de toda vida, la esencia. Y que en muchos casos el hecho de haber pasado por diversas circunstancias, situaciones, vivencias, nos contacta todavía más con el ser superior propio y Dios. Y podemos elegir, llegado a un punto, dónde y cómo queremos estar. Porque todo lo de atrás nos ha de servir para llegar a este punto. Coger lo que nos sirve y aprender. Y seguir aprendiendo. Y a la vez enseñando. Porque aquí todos aprendemos y enseñamos. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Y qué es lo que enseñamos? Dejamos ver al otro. A veces, algunos, muchos, venimos a enseñar el amor. Lo que se hace por amor. Y no estoy hablando del amor de pareja solamente. Estoy hablando de la palabra amor en toda su grandeza. El amor al otro porque sí. ¿Qué nos va a determinar también? Al amor más importante también. El amor propio. Amarnos a nosotros mismos junto con Dios. En su benevolencia. Dios no castiga, no. Es la propia persona, el propio ser, el que atrae, ya no es que atraiga, sino que forma dentro de sí lo que está dando, lo que está ofreciendo. Y de ahí todo lo que puede percibir, lo que puede sentir y lo que puede tener. Os deseo un gran día, que este sea bendecido por Dios, por el bienestar, la fortuna, el amor universal, el amor propio, conocerlo y anclarse en él, porque ese anclar es lo que nos va a ir determinando
el lugar propio a ello. Os animo a suscribiros a mi canal. Gracias a los que lo habéis hecho y lo hagáis. Gracias a los que veis mis vídeos enteros, shorts, o los escucháis. Y bueno, he estado, digamos, unos días que no he editado muchos vídeos por situaciones personales, que no estaba muy inspirada por situaciones propias en cuanto al tema del azúcar, y superándome, mejorándome, recuperándome y sanándome, que también hay que dedicar tiempo, sobre todo cuando se necesita hacerlo. Y no nos debemos de olvidar de ello, porque si nos olvidamos de ello, llegamos a situaciones extremas que luego es más complejo de solucionar, ya no digo al 100%, pero sí al 90 o al 80%, pero se puede. Muy buenos días, seáis bendecidos. Namaste, muchas gracias.